digamos, la metodología del levantamiento de información como algunas de las metodologías que utilizan estas modelaciones y qué importancia tiene y digamos, cómo se le saca el provecho a estas modelaciones. Ahora sí voy a apagar la cámara para concentrarme en la presentación. Bueno, dependiendo de los diferentes métodos que vimos el otro día, en la primera clase, o sea, recordemos que teníamos unos métodos que son del tipo hidrológico y este tipo de métodos lo que requieren es una información no menor a un año, ¿verdad? Pero al menos se requiere que algunas metodologías necesitan que al menos sean 5 años. Igual, en el hidráulico, en los métodos hidráulicos, básicamente son las características propias de físicas del cauce. Y en los métodos hidrobiológicos ya se utilizan modelos, ¿verdad? Que van a trabajar sobre la configuración que tiene el cauce y cómo se comporta el hábitat de acuerdo a la aplicación de diferentes caudales. Lo mismo, digamos, con los métodos holísticos, se basan en esta parte, ¿verdad? De modelación primero del cauce físico, pero ya se incluyen tanto los aspectos bióticos como los aspectos Perdón, sociales. profesora, se ha Sí. congelado su pantalla, si podría volver a compartirla. Ah, ok. Ahora sí, gracias. Ahí está. Ok, muy bien. Entonces, para la modelación del cauce, vamos a necesitar la información topográfica del cauce. Y es muy importante poder tener la ubicación. O sea, como no se puede modelar todo el río, ¿verdad? Es imposible a no ser que el sector que se esté trabajando es un sector muy pequeño, pero hay que identificar cuáles son los sectores claves para modelar. Por ejemplo, el que exista, digamos, dónde está la ubicación del proyecto que va a extraer, dónde está la restitución y también la ubicación de los diferentes usos. Entonces es importante que entre todo el equipo interdisciplinario se identifiquen esos segmentos y se trate de tener un acuerdo en cuanto a la importancia de qué sitios modelar. Y digo se trate porque no siempre funciona. Digamos, muchas veces un sitio que es perfecto para estudiar los peces, resulta que el río se divide en 4 brazos y entonces de una vez el hidrólogo le va a decir es que no puedo medir eso, ¿verdad? O tiene que hacer sumatoria de cada uno de los brazos. O sea, para ellos lo ideal es que el río esté pasando por un solo cauce. Perdón, Entonces, a veces hay que, perdón que ¿sí? la presentación está saliendo cortada. Si podría volver a compartir, por favor. La imagen es Sí, la que no está funcionando bien. sí, Ok, se ve bueno, vamos. demasiado grande. Ah, se ve muy, muy grande. Vamos a ver, voy entonces a ver si mejor utilizo el PowerPoint perdón, el PDF. Estaba en el PowerPoint. ¿Cómo lo ven ahí? Espérese, ahora tengo que... Para ver, no, aquí está. Ahí, ¿cómo se ve? Sí, ahora se ve bien. Ahora se ve Si lo bien. podría Ok, poner pantalla completa, completa. por favor. Más bien se fue. Eso. ¿Así está bien? Sí,
Sí se ve bien así. Bueno, entonces vamos a ver. Esta ya la vemos aquí. Es que de todas maneras esta es bastante grandota. La- el, el- el modelo de la cuenca es bastante grande, ¿verdad? Entonces les decía que es muy importante poder identificar esos sitios que tienen las condiciones buenas, ojalá para todos los grupos, para el social, para el biótico y para el hidrológico. Si no, entonces, digamos, hay que adaptarse unos a otros, pero esa es una, digamos, una parte de discusión muy importante. Incluso puede ser que para lo hidrológico tengamos 10 sitios, pero para lo social trabajemos con 4 y lo biótico con otros 4, ¿verdad? Ahí eso sí va a depender mucho del tipo de proyecto y de las características del lugar. Si estuviéramos trabajando con, con toda la cuenca, ¿verdad? Que a veces hay proyectos que requieren eso. Entonces, lo ideal es tener al menos una serie de puntos en la parte alta, en la parte media y en la parte baja. Y luego, para cada uno de esos segmentos, entonces hay que hacer el levantamiento de al menos 3 secciones. Estas secciones digamos, se va a requerir el trabajo de los topógrafos para que amarren bien, digamos, la relación, la ubicación de las secciones. Y en esa sección, de acuerdo, se utilizan las metodologías que se utilizan principalmente en hidrología. Y la parte social, la parte biótica, nos acomodamos a eso. Entonces, para poder modelar el cauce se requiere por lo menos 3 de estas secciones. Si el cauce tiene algunas condiciones particulares, se pueden hacer más. O sea, por ejemplo, con 5 uno tiene una excelente idea de lo que son las características del cauce. El levantamiento de estas secciones va a depender también de las características del río, ya sea que se pueden hacer vadeados y en esa sección el ancho total del río puede dividir de 10 a 15 puntos. Entonces eso va a ser un poquito diferente. Si el río es muy ancho, entonces cada uno de los puntos va a estar separado por 2, 3 metros, dependiendo, digamos, de las características. Pero si el río es muy pequeño, igual vamos a hacer 10 puntos y esos puntos van a estar separados por 10 centímetros, 15 centímetros. Entonces, eso pues es una decisión que el hidrólogo toma. Entonces, como les decía, esa información se puede levantar tanto dentro del río, ¿verdad? Con el velocímetro, pero en los casos, por ejemplo, ríos de mucha corriente, ¿verdad? Se ocuparía hacerlo, ya sea desde un bote o también utilizando si se tiene una instalación, de si ya existe sitios de medición donde hay una torre, un andarivel, que se puede hacer desde lo alto las mediciones por cuestión de seguridad del personal. Entonces, digamos, esas son también, ahora estamos utilizando con drones, ¿verdad? Tipo bote también, que los llamados Doppler, que con esos pues tenemos muy buena información de las características del cauce. O sea, lo que se quiere es poder ver el perfil y la distribución de las condiciones de velocidad y profundidad en cada una de estas secciones. Esa es, como decir, la información más importante para poder modelar el cauce. Varios de los métodos de simulación de hábitat están basados en que exista esta información básica de la modelación del cauce. Uno de los métodos más conocidos de estos de modelación es el método IFIN, que tiene un módulo que se llama el FABSIN, que es el que realmente, digamos, es el software que maneja toda la información que uno puede ingresar. Y en se ayuda, digamos, a identificar y calificar los diferentes tipos de hábitat, y uno los puede modelar a diferentes regímenes hidrológicos.
se pueden trabajar diferentes escenarios biológicos, como por ejemplo, las condiciones que debe tener el río cuando ocurre el desove de los peces, o la condición que debe tener el río cuando va a ocurrir la migración de los peces. Bueno, estos son de los típicos que se han utilizado para el salmón y para la trucha. Y entonces han sido, o sea, para trabajar con esas dos especies existe, ¿verdad? La información increíble, hasta como cuántos huevos pone el salmón, ¿verdad? Todo está muy, muy manejado, pero para nuestras especies prácticamente hay que producir la información. Entonces ahí es donde está una limitante. Y luego, para hacer toda la modelación, se requiere incorporar la información histórica de los caudales. Entonces, en este caso, ya le decía, la primera pregunta es si usted tiene 50 años de información. Entonces, si no, entonces ya usted ahí entra en qué nivel de confianza va a tener para poder hacer las modelaciones. O sea, todas estas láminas que voy a mostrar ahorita son parte de las simulaciones que se hacen con el FAPSIM, y puede trabajar, ¿verdad? Todo el contorno de un segmento, y con una condición de cierto régimen de caudal, entonces le va a identificar cómo se comporta y si ese hábitat está bien para esta especie, para la otra, y así sucesivamente. Bueno, igual, digamos, se va a basar en las condiciones de velocidad y profundidad, y además de las condiciones del sustrato. Entonces ahí le va a determinar tanto en cada uno de los segmentos, y le va a dar las celdas de cómo se comporta el hábitat dependiendo del caudal que le esté pasando para las condiciones de una especie. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Aquí tenemos cuántos centímetros, ¿verdad? En este caso de ser centímetros cúbicos, se requieren, por ejemplo, para los diferentes estadios de la producción de los huevos. Entonces, digamos, de cuándo se da la máxima producción, en qué tipo de caudal. Luego, también tiene un análisis del hábitat, de qué porcentaje de hábitat cumple con las condiciones. Entonces, realmente da información muy valiosa, ¿verdad? El único problema que tiene es la cantidad de información que tenemos que ponerla. Vean cómo se ven todas las celdas, ¿verdad? Teniendo, este es, por ejemplo, el cumplimiento de preferencias de hábitat de un adulto de trucha, donde, digamos, el nivel del cumplimiento de la preferencia va a estar identificado con colores, y entonces así le va a indicar qué parte del cauce tiene esa condición de cumplimiento de preferencia. Visto ya en el modelo del cauce, entonces podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, en estas partes, ¿verdad? Bueno, si el valor que le hubiéramos dado a los colores celestes, que fuera como un cumplimiento intermedio, mientras que, por ejemplo, lo que está, en estos casos, lo que está rojo es lo que no cumple, y así, ¿verdad? Cada parte, lo que está amarillo más o menos cumple, en este caso sería porque es mayor profundidad, y así, dependiendo de cómo se le está dando los valores, nos va a indicar en esas secciones cómo se está dando el cumplimiento de preferencias de hábitat. Perdón. También, digamos, en todo el sector del río, podemos verlo como secciones. En este caso es el cumplimiento dominante, el que se va a clarificar. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos una condición de poza, rápido, poza, entonces aquí van a estar señaladas cómo se comportan esas diferentes pozas. Este es un programa que hay que comprar, o sea, fue elaborado por el Departamento Geográfico de los Estados Unidos, y tiene las dos
digamos, los dos modelos. Cuando uno lleva el curso, o sea, uno puede en algunos, por ejemplo, en Catalac, en Panamá, uno puede matricular el curso y entonces le dan como una versión que uno puede trabajar, que puede utilizar en forma gratuita, o sea, como parte del curso. Pero ya para tener todas las opciones que da el modelo, sí se requiere la compra de ese modelo. Hay varios software que son del tipo libre, ¿verdad? Que no requiere la compra. Usted lo puede bajar de Google, ¿verdad? Usted busca y ver, y ahí le dice, ¿verdad? Cómo bajarlo, y usted puede trabajar, le hace lo mismo que en cuanto a modelación, ¿verdad? Ya eso usted lo tiene que conectar con otros modelos para hacer las simulaciones. Pero el modelo, en este caso es bidimensional del cauce, le va a dar todas las opciones que cualquier otro modelo. Entonces, y el RAS, ese es otro que también es gratuito y que se pueden bajar y utilizar. Este ha funcionado muy bien, incluso, por ejemplo, en el caso de la metodología RANA, que en un ratito les voy a señalar, los modelos se habían hecho con un software propio que se llama el Martín Pescador. Y los mismos muchachos que empezaron, los jóvenes, ¿verdad?, que llegaron nuevos a trabajar en el programa, habían usado tanto el IBER como el RAS y el GEC-RAS, y entonces se pusieron a conectar esos modelos dentro de la metodología y funcionó perfectamente. Entonces son modelos que se trabajan muy bien. E igual nos da mucha información sobre la idoneidad que pueda tener ese hábitat físico. Pero les decía, esto hay que trabajarlo junto con otras metodologías para poder modelar ya condiciones sociales o bióticas. Los modelos holísticos, que son los que utilizan los factores bióticos, bueno, tenemos uno que se llama el DRIFT, hay otro que se llama el ELOA, hay otro que se llama el Building Blocks Methodology y el RANA y otros más, o sea, hay muchos más. Escogí algunos para poder conversar un poquito sobre ellos. Y en este caso, lo que hacen es que se abordan, digamos, todas las necesidades del ecosistema fluvial, como ya lo habíamos hablado, y tiene también la posibilidad de modelar diferentes procesos, diferentes condiciones que son cambiantes en el tiempo. El ELOA, ¿verdad? Es uno de los modelos que se ha utilizado muchísimo. Existe la información en español, y este es un sistema bastante flexible que se puede utilizar a escala regional o a escala local. Entonces, no lo llaman a uno. Perdón. Entonces, esta metodología tiene, digamos, todo un flujograma para la utilización de tanto toda la información hidrológica como la información biológica y social. Y entonces, esto va a permitir también hacer varias modelaciones y viene muy claro, ¿verdad?, cómo utilizarlo. En México lo han usado mucho este programa del ELOA. El Building Blocks Methodology, fue desarrollado en Australia, y en Brasil lo han estado utilizando y le han hecho unas adaptaciones a las características de nuestros ríos. Y dentro de la publicación que estamos preparando para UNESCO, se le pidió al profesor Enrique Chávez que que escribiera una parte sobre esa adaptación que él le hizo, porque tiene, digamos, el análisis que se hace
es un análisis prescriptivo para, digamos, tener un caudal para cumplir con ciertas condiciones, en otra época del año otro caudal y así. Entonces, primero, digamos, en esta metodología, igual como lo habíamos visto en la clase anterior, se analizan todos los diferentes usos del río en sus aspectos sociales, culturales y ecológicos, y luego se trabaja la morfología del cauce, como vimos al inicio, y se identifican los diferentes biotopos que están relacionados al cauce. Luego se hacen propuestas de caudal que van a cumplir con las preferencias establecidas tanto en la parte social como en la parte biótica, y que se garantiza, digamos, el cumplimiento de los ciclos de las especies y el de los usos socioeconómicos. Entonces, por ejemplo, en una prescripción de caudal para todo el año, vamos a tener, como decir, un bloque, que es este que está aquí, que es como el bloque base, que es como que él cumple con todo, ¿verdad? Con un mínimo de todo. Y luego a partir de ahí son condiciones, características de caudal que van a ayudar, por ejemplo, a que se dé un pulso, que no necesariamente va a ser el pulso que existía naturalmente, pero que es lo suficientemente bueno para producir, ya sea, digamos, la migración de unas especies, o que se dé cierto nivel, digamos, de inundación en en los bordes del cauce, para inundar las zonas aledañas y simular, digamos, lo que pasaría en una llena. Y también, digamos, puede producir un pico que posiblemente el natural esté como a este nivel, pero que sea lo suficiente para cumplir con lo que naturalmente se da. Entonces, por ejemplo, que se pueda dar una inundación para mantenimiento de hábitat. Ahora, esto no se le va a pedir a un proyecto que suelte esa cantidad de agua en la época seca, ¿verdad? Sino que coincide, por ejemplo, cuando hay mayor cantidad de agua, tenemos las lluvias, entonces, como decir, dejar pasar una corriente. Igual, si se requiere, digamos, en otra época del año, que las condiciones sean más bajas para favorecer el desove, la migración, entonces ese sería otro tercer bloque de construcción. Entonces, como ven, digamos, no es que haya un caudal, sino que van a haber como tres opciones de caudal que va a mantenerse, digamos, durante el año, o a producirse durante el año, para cumplir con alguna necesidad específica. Este es bastante interesante, igual la modelación, todo es de carácter, está compartido, es de carácter libre, ¿verdad? Fue desarrollado por la doctora King de Sudáfrica, y ella lo ha puesto para el conocimiento mundial. Bueno, en el que yo trabajé es el que se llama RANA. Todavía no hemos logrado, o sea, estábamos en negociaciones con el Instituto de Electricidad de Costa Rica para que le cediera a UNESCO digamos, la opción de publicar o que la gente pueda acceder gratuitamente a la parte del software, ¿verdad? Porque todo lo que es la información, la explicación, cómo se hace, todo eso sí está publicado, pero el software RANA como tal no está todavía libre. O uno puede pedir permiso para usarlo y le regalan como digo yo, le regalan la maquinita, ¿verdad? Para hacerlo. O también, que es otra consulta, que sí había más apertura, que era, digamos, conceder el uso, o sea, que se hace un convenio entre el gobierno de Bolivia y el gobierno de Costa Rica, porque el Instituto de Electricidad es nacional. Entonces, que Costa Rica le presta el software y todo a Bolivia. O sea, eso estaban como de acuerdo en hacer ese tipo de colaboraciones, pero aún no ha habido ninguna experiencia sobre ese tipo. En este caso, bueno, se parece, ¿verdad?, al tema de Building Blocks. Igual, ¿verdad? Aquí, digamos, lo que vamos a tener, bueno, perdón, me voy a devolver porque no expliqué aquí esto. Entonces, en se va a hacer un análisis del caudal natural, como lo hemos visto,
luego establecer los indicadores ecológicos, se levanta el modelo hidráulico y con el software, este software tiene el nombre de otro pez, se llama machaca. El del modelo hidráulico se llama Martín Pescador. Y aquí con machaca se establecen cuáles son esos umbrales de caudal mínimo, o sea, las condiciones en las cuales se puede dar o no, digamos, la presencia de esa especie o las condiciones para esa especie. Y a partir de ese umbral mínimo, entonces ya se hacen las modelaciones. El método RANA tuvo dos fases. Una en la que primero se trabajó solo para poder identificar ese caudal mínimo aceptable y la prescripción del caudal en época seca, ya que aquí está, en Costa Rica esa es la parte más crítica. Y luego se hizo una segunda fase que ya evoluciona a, a una fase, digamos, de caudal adaptativo, donde entonces se propone que de acuerdo a la curva de duración, o sea, todo lo que son las preferencias de hábitat se ven con la curva de duración y entonces se prescriben. Ya vamos a ver un poquito eso. Entonces, bueno, aquí, ¿verdad? Se analiza, como ya hemos visto en las clases anteriores, lo relacionado a la parte hidrológica, a la parte hidráulica, las especies indicadoras en el caso de la parte biótica y las especies y las preferencias sociales. Y también, digamos, se va a analizar las funciones de preferencia, o sea, ya no como un valor, sino como las diferentes preferencias durante el año. La variación estacional de esas preferencias, cómo se cumple con la conectividad lateral y cómo se cumple con la conectividad longitudinal. Entonces vamos igual aquí a una prescripción de caudales. En la primera fase, en el machaca, ¿verdad? Lo que ocurre, aquí por eso voy a irme un momentito a la presentación en PowerPoint porque aquí ocupo modelarles, que vean un momentito. No salió igual. Voy a quitar esto. No, qué lástima, no me funcionó. No funcionó, perdón. Bueno, está todavía muy grande. Okay. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que haciendo una modelación de Monte Carlo, se van a identificar los valores de qué es óptimo, o sea, por ejemplo, qué valor de profundidad es óptimo, qué valor de profundidad es inadecuado y qué es regular. Entonces, cada punto dentro, o sea, se genera una nube de puntos y cada punto va a tomar en el cauce el valor de ese color según cumpla o no con la preferencia. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, aquí todo esto que se ve verde, es porque toda esa zona va a tener el cumplimiento, en este caso de... Congeló su pantalla de nuevo. ¿Se corrió otra vez? Ok, voy a volver a la... Ok, ¿ahí está bien? Sí, ahora sí, gracias. Sí, ahora sí. Ok. Es que hay una lámina aquí atrás, pero no me deja verla, entonces, o sea, no me permitió activar la movilidad. Entonces, pero igual puedo explicar con esto. Entonces, esa nube de puntos nos va a indicar que toda esta sección del río está cumpliendo con como óptimo a la preferencia de hábitat establecida. Lo que se ve rojo, digamos, en este caso puede ser porque es muy profundo para esa especie. Y lo que se ve en amarillo es lo que se cumple como una condición regular. Esto se puede hacer tanto para las especies de peces como para las condiciones de uso del río. Y se puede utilizar tanto la información de campo como una regla teórica que les había explicado en la segunda clase. O sea que si no tenemos la información de lo que le gusta a esa especie,
podemos recoger información con los expertos e identificar esos rangos de dónde a dónde se cumple la preferencia de hábitat. En el paso, digamos, entre preferencia y llegar a este modelo, lo que se hace es trabajar con unos modelos matemáticos que suenan muy complicados, pero que a la hora de utilizarlos son sumamente sencillos. Usted nada más le pone las reglas al modelo y ya, digamos, toda la matemática ya está ahí adentro, ¿verdad? Y de una vez le va a dar estas salidas donde le va a indicar cómo se está comportando. Aquí nosotros veríamos, ¿verdad? Desde un plano superior que se ve muy rojo, ¿verdad? Uno dice, es que casi esta parte, digamos, todo esto aquí de las orillas casi no cumple porque es baja profundidad. Pero al igual, en este otro corte podemos ver que lo que no cumple es porque es muy profundo, ¿verdad? Igual podemos ver aquí. Digamos, esto es para una preferencia del balseo. Esto es exactamente en el tramo crítico del proyecto Reventazón, que era una de las actividades más importantes entre el sector de la presa y aguas abajo. Y aquí podemos ver que en todo el cauce, fuera de la zona de las orillas, se cumplía las condiciones para esa preferencia del uso que es el balseo. En ese modelamiento, ¿verdad? Que hicimos, ¿verdad? El modelo lo hace el Martín Pescador y luego el señalamiento de si se cumple o no la característica lo hace el modelo Machaca. Bueno, recordarles, ¿verdad? Que toda la información igual se recogió en campo, en este caso, pero que igual puede trabajarse con los modelos dados por los expertos. En este caso, por ejemplo, esta es otra forma, la misma información que estaba vista en el cauce, podemos verlo aquí como el porcentaje de hábitat que cumple con una condición. Y aquí tenemos diferentes caudales. Está muy chiquito el cuadrito, pero digamos aquí empieza 15, 14 metros cúbicos. Luego estos dos están en caudal. No, ya no puedo ni ver. Este tiene 13, este tiene 12 metros cúbicos por segundo y aquí va disminuyendo hasta 8 metros cúbicos por segundo. En este trabajo, el caudal se había definido en 15 metros cúbicos por segundo. Y aquí, bueno, vean que en esa condición es un casi 50%, o sea, un 48% del hábitat cumple una condición de óptimo. Y tenemos que hay casi un 30% del hábitat es el que cumple con una condición de regular. El regular a veces, digamos, se da porque solo no cumple para los adultos más grandes, pero sí para todas las especies de tallas intermedias. Entonces establecimos una regla de que si sumado el regular y el óptimo, siempre y cuando el óptimo sea más del 20%, si sumados dan 50%, era, digamos, un caudal aceptable. Vean también qué interesante que aquí, digamos, tenemos una prescripción de caudales mayores. Este es para 23 metros cúbicos, 22 metros cúbicos. O sea, voy a bajar aquí que ese es el 18 metros cúbicos. O sea que a pesar de que subimos y subimos y subimos el caudal, la mejora en calidad de hábitat es muy pequeña porque ya se pasa a profundidades que a esta especie no le gustaba. Entonces, en esto también ayuda a tomar una decisión, por ejemplo, de que si bien habría posibilidad de darle 20 metros cúbicos por segundo en ese sector, que era el tramo crítico, que les conté que es el sector que está dentro de la presa y la restitución, entonces que no, digamos,
no era necesario porque igual no mejoraba fuertemente el cambio, digamos, de cantidad de hábitat con condición óptima. Mientras que vean que aquí entre 8 y 15 sí hay una diferencia importante, ¿verdad? Se va disminuyendo, o sea, a como se disminuía, digamos, para abajo de 12, ya empezaba a disminuir mucho el caudal, el área óptima. Entonces, pues aquí sí era bien importante que no bajara, por ejemplo, de estos 15 metros cúbicos por segundo. Pero hacia arriba tampoco favorecía que se le quitara, digamos, al proyecto un caudal que de todas maneras no iba a favorecer más allá al hábitat. Esta misma información la podemos ver a nivel de una forma gráfica, donde aquí vamos a tener el porcentaje de hábitat disponible. Hacia acá tenemos el caudal en el otro eje y aquí, digamos, el verde, que es el caudal óptimo, es la condición óptima de hábitat. En amarillo, la condición regular. Y esta que está aquí es la sumatoria de los dos, ¿verdad? Y luego, en la condición inadecuado, es la que tenemos en rojo. Vean aquí, ¿verdad? Que esta condición inadecuada, el punto más bajo de inadecuado, se da en la sumatoria de el óptimo y el regular. Cuando trabajamos la decisión, ¿verdad? Se mantuvo lo de los 15 metros para el hábitat crítico, pero aguas abajo se definió que fuera 45. Y a partir de esos 45 aguas abajo, por más que se aumentara la cantidad de agua, no era, digamos, no iba a ayudar al cumplimiento de las preferencias de hábitat, tanto por el aumento de corriente como por el aumento de la profundidad. Este análisis se hace en cada uno de los puntos que está, digamos, en el tramo crítico y se puede modelar punto por punto cómo se distribuyen las condiciones de cumplimiento de las preferencias. En cada uno de estos puntos también uno puede incluir, digamos, el agua que puede ingresar por un afluente. O sea, si este proyecto estuviera ubicado aquí, por ejemplo, entonces el impacto que tiene el ingreso de este afluente hubiera cambiado mucho las condiciones. Y esto, ¿verdad? Permite también hacer esas modelaciones o ver, por ejemplo, otros usos. Si hay una concesión de agua para riego, por ejemplo, entonces se va a identificar como una salida. Y eso aquí cambia, o sea, queda aquí incorporado en el modelo esa salida del agua. Esta metodología RANA se aplicó para tres proyectos en cuencas diferentes. El proyecto Reventazón se construyó acatando la propuesta de hacer el cambio de casa de máquinas, como les conté en la clase anterior. Luego, para el proyecto Diquis, que está en la parte sur del país, se hizo toda una propuesta de cumplimiento del caudal, pero este proyecto no continuó por un factor social y cultural, o sea, requiere una consulta indígena antes de que el proyecto pueda seguir y no ha habido acuerdo de cómo hacer la consulta indígena. Entonces, mientras tanto, el proyecto quedó suspendido. Y el proyecto en el río Savegre, que es también en la vertiente del Pacífico, no hubo manera de que cumpliera con el caudal ambiental. O sea, la relación entre cumplir con caudal ambiental y la viabilidad económica del proyecto no congeniaron. O sea, no hubo posibilidad de dar, digamos, a la utilización del agua que requería el proyecto para ser económicamente rentable, no cumplía con el caudal ambiental. Y entonces este proyecto no se construyó, no siguió o sea, se quedó a nivel de prefactibilidad y posteriormente este río fue declarado como patrimonio UNESCO, entonces ya no se va a hacer ningún otro proyecto ahí. Bueno. En la fase 2
los componentes van más a la modelación de ese caudal adaptativo durante todo el año. Entonces, tiene una, digamos, la parte rana, ¿verdad? Que es lo de la fase primera, pero en la fase segunda se incluye todo un tema de regionalización a partir de los descriptores hidrológicos y luego, luego viene un modelo que se llama la rana Regina, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle a la ranita una corona, pero ahora nada con coronas, ¿verdad? Entonces, fue algo ahí de, digamos, de interés simpático en ese momento. Y esa rana Regina modela todos los aspectos de la estacionalidad, los temas de conectividad longitudinal y lateral. Entonces ya, digamos, en esta modelación que va durante todo el año, no da, digamos, un caudal y otro caudal, sino que da un régimen de caudales que igual como el building blocks va a modelar la ocurrencia de picos, aunque no necesariamente van a ser los picos iguales a lo que naturalmente se da. Pero que van a asegurar que todas esas características del cauce van a trabajarse. Bueno, en este se ve, ¿verdad? Un poco más, digamos, cómo en el año, ¿verdad? Qué caudales se tendrían que aplicar. Y esta es la forma en que se utiliza a la hora en que se convierten las preferencias de hábitat dentro del modelo matemático, es a través de la lógica de números difusos. También tiene una herramienta SIG, ¿verdad? Bueno, tiene varios métodos que trabajan en esa modelación. Bueno, utiliza toda la información hidroestocástica de el sitio y tiene un mapa de Costa Rica con todos los ríos de Costa Rica, donde usted pasa el cursor por el río y le va dando el caudal promedio con un nivel de confidencia de la información. Si es un río que tiene una larga historia de información, entonces le va a decir, trabaja en paz, ¿verdad? Puede confiar totalmente en esta información. Si es un río que nunca ha tenido mediciones, esa información va a estar basada en una regionalización de la información de todo el país y de la zona que cumple con las mismas características de área de cuenca y de precipitación, pero le va a decir, esto tiene estas limitaciones en cuanto a el comportamiento del caudal natural. Sin embargo, es más que no tener nada, ¿verdad? Entonces, sí es bastante útil, ¿verdad? Porque usted va manejando el cursor y de una vez le señala el área de la cuenca, también toda la información que exista de precipitación y además qué caudal promedio anual está pasando por ese segmento. Luego tenemos un modelaje de sistemas de información geográfica que nos va a dar en manera tridimensional las características del cauce, no solo bidimensional como teníamos arriba, sino que es tridimensional. Y nos permite entonces hacer esa modelación. Y como les decía, en las partes que no tenemos la información, sobre todo de las especies y los usos, entonces se utilizó tanto los paneles de expertos como grupos focales. Bueno, este es el modelo, ¿verdad? Y uno va pasando el cursor y va dando las condiciones de caudal. Entonces, a través de esa regionalización, ¿verdad? Le va a dar información sobre en qué condiciones se produce una creciente de reconfiguración, que normalmente ocurre cada 20 años, o sea, cada uno de los tipos de eventos que necesita, entonces nos va a dar qué caudal necesita para que se produzca una condición que simule ese evento y entonces buscar la manera de reproducirlo. Bueno, en estos modelos tridimensionales, ¿verdad? Están basados en información con sistema LIDAR.
Y también, digamos, no solo se trabaja el cauce propiamente del río, sino también toda la superficie que pueda ser inundada durante los diferentes eventos del sitio. Bueno, estos también habíamos visto, ¿verdad? Cómo con este modelo entonces uno puede ver todos esos diferentes caudales característicos que en qué condiciones es que se van a producir. La información en este caso no solo fue las preferencias de hábitat, ¿verdad? En términos de lo sea ancho y profundidad, sino que también los eventos y los ciclos de vida de las especies, o sea, esa información fue también incorporada, y las necesidades de las especies en conectividad lateral y longitudinal. Igual se incorporaron los usos socioeconómicos, como los vimos, y entonces este es, digamos, el tipo de modelos que nos va a determinar, o sea, dónde, ok. Ya aquí lo que hice, ¿verdad? Como no podía trabajar la animación, ¿verdad? Entonces puse diferentes láminas. O sea, por ejemplo, a un caudal de 25, ¿verdad? Cómo se comportaría el cauce. A un caudal a un Q, no, perdón, no es un caudal de 25, no, a un Q25, o sea, qué ocurre el 25% del tiempo. A un caudal que está casi permanente, o sea, un caudal que está el 75% del tiempo. Las curvas, en qué condiciones sea la curva de duración, digamos, y esto sería el caudal, esto sería cómo se comporta, digamos, la profundidad, y esto sería aquí, cómo se comporta el caudal, y este sería el caudal mínimo aceptable. Entonces, ¿verdad? ¿En qué condiciones se van a trabajar? Bueno, igual para cada uno de los elementos, esto es en el caso del rafting, ¿verdad? Qué condiciones se necesitan para que se pueda dar y cómo está comportándose el cauce en estas diferentes condiciones de la descarga. Se modelan escenarios donde entonces para cada uno de los puntos se modela cómo se comporta con este caudal, con el otro, o sea, con 20, 30, 5, 7 metros cúbicos, dependiendo, digamos, de las opciones que se tienen para ver cómo se dan esos cumplimientos. Bueno, que es una serie de estos caudales. Y, digamos, bueno, en qué condiciones se va a dar la de 20 a una creciente de 20 años, en qué condiciones, en qué punto del sitio se va a dar. Y entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, en la condición natural, qué se requiere para que se dé, digamos, la creciente de activación, la de mantenimiento y la de reconfiguración, y de acuerdo a las preferencias del hábitat de la especie, en una condición regulada, con cuánto se podría cumplir. Entonces, vean que aquí, por ejemplo, se está definiendo, ¿verdad? Que se puede cumplir con 58 a 84, cuando en la condición natural va de 98 a 172. O sea que aquí está dando opción de utilizar, digamos, todo el caudal que está, el área activa, perdón, que está por encima de esos 84 metros cuadrados, eso es porque es en área, digamos, de hábitat. Y así, para cada uno de los elementos, entonces se va a indicar en esta regulación con tal caudal nos va a dar este escenario. Igual podemos verlos modelados a través de los meses del año, así como el año hidrológico de ustedes empieza en septiembre, el de nosotros empieza en mayo, o sea, estamos iniciando la época de las lluvias. Entonces aquí, por ejemplo, con el caudal natural, ¿verdad? Cómo se comporta, y aquí está dando la prescripción del caudal, ¿verdad? Vean que aquí se da un pico, ¿verdad? Es un piquito pequeño que es el que va a simular que se dé una condición determinada. Igual aquí para otra especie, ¿verdad? Donde en este caso, vean que la condición regulada
tiene, digamos, un requerimiento mayor. E igual, digamos, se prescribe, ¿verdad? Para los diferentes caudales, no solo cuánto tiempo, ¿verdad? O cuánto caudal se le va a dar, sino por cuánto tiempo se va a mantener ese caudal. Si un día, varios días o, digamos, más de una semana, para que cumpla con la condición ecológica que había sido solicitada. Luego vamos a tener un cuadro de resumen del escenario. Hay que correr un poquito. Ah, bueno, estamos bien. Ya vi que me estaba quedando sin tiempo de preguntas. Y entonces, en ese escenario es donde va ahora. Aquí se entra a la parte de negociación. O sea, con este escenario se le presenta a los diseñadores para decir, bueno, ¿cómo puede construirnos algo para que se cumpla con estas condiciones? Y ahí, digamos, se entra. Entonces, por ejemplo, nos va a decir, bueno, sí, requerimos todo esto, pero en estos 3 meses, para poder cumplir con una creciente de mantenimiento, bueno, aquí la presa va a permitir pasar por el área de descarga, tantos metros cúbicos, y eso no requiere estar contemplado en el caudal ambiental, ¿verdad? Mientras que en este mes, en estos meses sí se requiere porque es la época, digamos, crítica. Pero eso se entra, digamos, a una negociación y es por eso también que se llama adaptativo, ¿verdad? Porque da todos los posibles escenarios y se entra a una negociación de qué se va a cumplir y qué no se va a poder cumplir y cómo, digamos, se le aporta luego al sistema, digamos, a la conservación, dependiendo de ese cumplimiento o no. En esto, digamos, es importante entender que se llega siempre a una valoración entre, por ejemplo, la importancia de un proyecto para suplir agua potable para una ciudad. Y, digamos, si bien el cauce no debe quedar seco, ¿verdad? Eso es, digamos, lo que se pretende. Se tiene que llegar a un punto donde se tenga el máximo aprovechamiento del agua para el uso que se le va a dar, pero que a su vez se logre cumplir con unas condiciones que no se pierdan otros usos que tienen igual importancia. En un trabajo que me tocó hacer en Suecia, por ejemplo, hubo unas comunidades que en un proyecto, así como decir, hubo un plebiscito, ¿verdad?, para tomar esa decisión, y entonces lo que acordaron fue que los usos que se perdían iban a ser compensados por el dinero que, digamos, la planta al producir energía y al vender esa energía iba a dedicar un 10% de esa producción a suplir lo que las personas perdían, pero en una forma económica. Mientras que en otros lugares, no, o sea, la gente optó, no, nos da el caudal que requerimos y hicieron, digamos, se hacen readecuaciones del hábitat. Eso vamos a conversar un poco mañana. O sea, de que si el hábitat, por ejemplo, si al final la negociación no cumple con las características, hay remediaciones del cauce que se pueden hacer para volver, digamos, a cumplir con esas características de hábitat para poder tener, digamos, la condición deseada. Por ejemplo, que era una zona que se utilizaba en pozas para recreación, entonces se hacen pequeñas estructuras con piedra para subir el nivel de tal manera que pueda seguir siendo utilizada en una forma recreativa. O sea, hay algunas opciones, entonces igual de eso pues conversaremos mañana. Vamos a pasar a las preguntas. Bueno, por favor, a las personas que quieran hacer alguna consulta, pueden levantar la mano para que le podamos habilitar el audio correspondiente. Voy a ver el chat. Iremos viendo unas del chat hasta que... Sí, voy a subir eso. Aquí está. Okay. Estoy viendo todas las que... Ok, hay una primera consulta aquí, dice,
en el FABSIN nos permite poder introducir una curva de preferencia que nosotros definamos sí permite incluir, o sea, porque uno tiene que subir la información de la especie, pero entonces si ya se tienen las curvas de preferencia para esas especies o para un uso, igual puede modelarlos, solo que con los usos no se comporta muy bien porque está como más hacia las especies acuáticas, pero sí uno puede subir la preferencia que a uno le sirve. Y ahí viene todo digamos, en el manual viene cómo subir si aquí información en la que uno necesita incorporar, bueno, viene, por ejemplo, todas las relaciones para cada profundidad y cada velocidad, el cumplimiento de la preferencia, y entonces uno incorpora esa información. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿alguno de los métodos de modelación ecohidráulica considera el transporte de sedimentos y cómo se evalúa el régimen de sedimentos en el cauce? En el caso de ranas sí se incluye. Sinceramente, en el ELOA nosotros no me he fijado en ese detalle. Eso sí es bien importante. En el caso de ranas sí, porque digamos estuve ahí, ¿verdad? Para verlo, pero nosotros dos no he analizado ese aspecto. Habría que estudiarlo, pero posiblemente lo trabajen, pero ahí no sé, mañana le cuento. Rana considera la vegetación riparia como indicador de hábitat. Todavía no la considera, pero como los indicadores quedan abiertos, entonces sí se puede, si se tiene la información de cualquier especie, ya sea especies bióticas, de peces o de macroinvertebrados o de cualquier especie, sí se puede incorporar. En el caso de rana, teníamos planeado para inicios de este año un taller con los forestales para trabajar sobre el tema de la vegetación riparia, pero no lo pudimos hacer y realmente todavía estábamos muy enredados para poderle utilizar estas herramientas en esos talleres. Entonces, ya tal vez ahora en pocos meses podamos volvernos a organizar para sacar eso. Pero igual, si ustedes tienen información, pues sería muy valiosa. ¿Existe algún porcentaje tentativo de caudal, dependiendo de la zona de caudal del río, para estimar de manera rápida si se da una idea de proyecto o podría o no implementarse? En el estudio que se hizo en los Estados Unidos en los años 70, fue donde se identificó que para los ríos que dependen del deshiele y en ciertas condiciones, el 10% era algo factible, ¿verdad? Sin embargo, en el caso nuestro, donde es tan, digamos, tan difícil, tan diferente el comportamiento de los ríos, entonces no necesariamente el 10% va a funcionar. Se podría hacer algún tipo de análisis, dependiendo del lugar, para ver si por ejemplo, si este río podría trabajarse con el 30%, con el 20%, y ver si se cumple o no, ¿verdad? Pero en este caso, pues se podría hacer la modelación y hacerlo así en una forma más rápida. O sea, lo que se ha utilizado es esto del 10%, ¿verdad? Pero no necesariamente va a funcionar dependiendo del lugar. Bueno, en el caso, digamos, bueno, como les decía, el FABSIN, ¿verdad? Sí tiene licencia. En el RANA tendríamos que buscar un acuerdo, digamos, por ejemplo, entre universidad, ICE, yo no estoy autorizada como para regalarlo, pero además se necesita hacer un trabajo, ¿verdad? Un acompañamiento, o sea, realmente se ocupa un acompañamiento para instruir, porque digamos, todavía no existen los manuales para poder, que simplemente se da, como existe en el FABSIN, que usted lo compra y tiene todo, viene el manual, tiene todo, o sea, está completo. Entonces, en el caso de Rana, habría que hacer algún convenio y tiene que haber un acompañamiento para poderlo
trabajar. Nosotros hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de muchos estudiantes de tesis que han entrado a trabajar para probar otras especies, ¿verdad? Como los que hicieron lo de las ranas, los que han hecho los macroinvertebrados, y entonces el ICE les facilita toda la información para que ellos puedan modelarlo. Se hace un convenio, y en este caso pues han sido alumnos míos de tesis, entonces ahí yo les doy la guía, pero sí se ocuparía ese acompañamiento. Dice aquí, cuando un río tiene muchos sedimentos, suspensión, es viable construir una represa hidroeléctrica. Esos son elementos sumamente importantes en el diseño. O sea, ahí ellos, los hidrólogos tienen que hacer todo el diseño de la carga de sedimentos y las características de la represa, ¿verdad? Y hacer también el diseño para poder manejar esa cantidad de sedimentos. Digamos, no hay algo que se pueda decir sí o no, ¿verdad? A primera entrada, ¿verdad? Sino que hay opciones para manejar cada uno de estos elementos. Entonces, lo que sí, ¿verdad? Es que debe tener las características para, digamos, poder hacer las limpiezas de fondo, para poder hacer ruteo de sedimentos, de tal manera de que la represa no se vaya a colmatar en muy poco tiempo. O sea, aparte de lo de la definición del tiempo de vida de una represa, está por un lado en el tema de los sedimentos y por otro lado en que la tecnología se hace obsoleta, ¿verdad? Entonces, digamos, en 30 años, entre 30 y 50 años ya la tecnología ha avanzado muchísimo y requiere ya sea una renovación de equipo, un remozamiento, digamos, del proyecto, y por eso, digamos, no se le da una vida eterna, ¿verdad? A ninguno de estos proyectos. Pero el tema sedimentos es básico. Por ejemplo, en el caso de la represa que está aguas arriba de Reventazón, o sea, dentro del mismo río Reventazón, se llama Angostura. Cuando se autorizó la construcción, se autorizó con la obligación de hacer un manejo de la cuenca para disminuir el aporte de los sedimentos. Y ahí fue cuando nació el plan de manejo de la cuenca del río Reventazón, que llevó a formar una comisión de cuenca y toda una gestión de cuencas que tiene ya tiene 20 años, 30 años de estar funcionando, y ha tenido un impacto bastante interesante, digamos, en cuanto a la regulación de sedimentos en el proyecto. O sea, es claro que con las medidas que se han aplicado, sí ha habido una disminución de sedimentos y una mejora de la calidad. Vamos a ver, luego la otra pregunta sería, para trabajar con algas bioindicadoras como las diatomeas en ríos de altiplano, ¿cuál de los softwares nos recomienda utilizar? Empezando con preferencia de hábitat y modelamiento. En todos ellos se podría meter las algas, como si usted tiene las condiciones, digamos, de preferencia, en profundidad y en velocidad, prácticamente puede utilizar cualquier especie para modelar. En el caso de hábitat críticos, es factible un estudio de caudal ambiental. Tal vez en este caso, Diego, ¿qué sería? ¿Para humedales? Es que me hace falta ahí conocer el interés de la pregunta. Diego. Que son considerados diversos y con... En este caso, bueno, ya más o menos le voy tomando la pregunta. En este caso sería determinación del caudal para el mantenimiento, digamos, el objetivo sería el mantenimiento, pero debe, digamos, haber alguna concesión o algún uso. Por ejemplo, también eso es parte de los temas de mañana, cuando se tiene, digamos, una riqueza particular, donde, digamos, es un río que tiene unas condiciones, ¿verdad?, con especies endémicas, y se necesita, digamos, que establecer
lo que se llama una reserva de agua. O sea, es decir, necesitamos que este río mantenga siempre y que nunca se concesione más de esta cantidad de agua para que el río mantenga esas características para poder conservar las especies endémicas o las características, digamos, propias del río. Entonces, eso es lo que está relacionado, o sea, es determinar el caudal ambiental para una reserva de agua. De alguna manera, el país tiene que tomar la decisión de que ese caudal que está ahí guardado, ¿verdad? Es el que va a estar disponible para esas especies. Entonces, con ese objetivo sí se puede aplicar, digamos, metodologías de caudal ambiental. Ok, era la última. Si hay alguna otra pregunta. Si alguien tuviera una consulta más, por favor, puede Sí. levantar la mano para habilitar el audio o mediante el chat, por favor. Parece que no hay más preguntas, profesora. Parece que está. Muy bien. Entonces, la próxima clase, que sería la última, es la mañana. Bueno. O viernes, ¿esa cómo había quedado? ¿Mañana o viernes? Creo que quedó mañana, ¿no? Mañana, sí. Ah, ok. Muy bien. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias y buenas noches y nos encontramos mañana nuevamente. Agradecerle, profesora, por su tiempo, por su paciencia que tiene para explicarnos, impartirnos su conocimiento. Invitar a todas las personas que están asistiendo al curso de caudales ambientales, mañana nos podamos conectar a la misma hora y que nos sigan en las Muy redes bien. sociales, que tenemos varios cursos también que se están impartiendo en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental Tarija. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas Buenas noches, noches. profesora. Buenas noches a todos.